Hermanos queridos, voy a predicar algo cortito del evangelio, de la primera lectura del libro del Génesis, que está en el capítulo 15, y también algo corto de clarificación de la carta a los Filipenses en el capítulo 3. Si ustedes pudieran, pues leer un poquito más para complementar con el evangelio que vamos a meditar con mayor razón. Si bien cronológicamente es una alianza, entre comillas, para mí, Dios toma la iniciativa, pero más que alianza, es una promesa. Tómenlo en cuenta eso. Alianza sería entre dos partes iguales. Pacto sería entre dos partes iguales, así como el pacto del matrimonio. Yo me caso con ella, somos iguales en todo, en dignidad, en derechos. Hay un pacto, hay una alianza matrimonial. Pero en este caso, Dios lo tiene todo. Dios toma la iniciativa. Abraham lo único que tiene, ¿qué es? Mana cancho, mana. ¿Qué tiene? Abraham, ¿qué es lo único que tiene? Fe. Y cree en la promesa. Fe es lo que tiene Abraham. Lo único que pone para que esta alianza funcione. Dios le dice: te voy a dar una descendencia. Eso ya es desde el capítulo 12, si van a leer. Te voy a dar descendencia primero. Después, ¿qué le promete? No todos a la vez. Tierra, la tierra prometida. ¿Y cómo será esto? Y le dice, si han escuchado bien, ¿qué le pide Dios a Abraham? Aparte de su fe, ¿qué cositas le pide? En esta lectura, no en otra, después a su hijo, sacrificio de su hijo, pero en esta lectura, ya, like les pongo, parece que han respondido, aunque no he escuchado. 5 animalitos. Primero, una ternerita de 3 años. Segundo, una cabrita. Así lean la hoja dominical, sirve. Después, un corderito, un carnero, corderito, digamos. Ya son 3. Los 3 de 3 años. Después, ¿qué le pide? Una tórtola. Muy bien, este lado ha estudiado. Los del otro lado, al último, ¿qué pide? Ustedes cállense. Un pichón. El pichón y a la tórtola no les hace partir. En cambio, a los otros animales los hace partir y los hace poner frente a frente, donde va a pasar el fuego. Y es ahí ese rito medio raro que en esos tiempos ahí está sellando la primera alianza con Abraham. Va a haber otras alianzas también. Lo que quiero decir con esto, que Dios siempre toma la iniciativa cuando ve a alguien que tiene fe. Dios quiere que nosotros vivamos con Él, para Él y con Él. Por eso esa parte solo voy a mencionar, de decir que cuando Dios promete a Abraham, ¿en quién se cumple toda esa promesa? En Jesucristo. Porque Él nos hará pasar a la tierra prometida. Para nosotros, ¿dónde es? Claro. ¿Qué dice San Pablo en la lectura? Dice que en cambio nosotros somos ciudadanos. ¿De dónde? No han leído. ¿En qué están pensando? Ya carnavales ha pasado. ¿En qué están pensando? A ver. En las elecciones. Eso debe ser. Por tanto, mis hermanos, somos ciudadanos del cielo. En Cristo se cumplen las promesas. Por ejemplo, el Salmo dice:
El Señor es mi luz y mi salvación. Señor, quiero ver tu rostro. Nosotros, cuando vemos el rostro de Dios, en la Eucaristía, no solo lo vemos, sino que hacemos, nos los comemos. En Cristo se cumplen las promesas. No es una simple alianza, como dicen, es una promesa hecha a Dios, que ahora en Cristo se cumple todo. Habla, por ejemplo, con eso voy a terminar la primera y la segunda lectura. Dice: he escuchado a otros predicadores, no me convence mucho sus análisis, porque hablan de una manera moralista donde todos, pero específicamente Pablo está hablando de esto. Hay muchos que se portan como enemigos de la cruz. ¿A quiénes se refiere? ¿Ah? No. Van segunda. Juancho. A los judaizantes. Tres cosas menciona que los judaizantes hacían, que estaban opuestos radicalmente a la cruz: la ley, la pureza e impureza y la circuncisión. La ley, por eso va a decir, estos se oponen a la cruz porque no predicaban la cruz, no predicaban a Cristo muerto y resucitado, pero predicaban esto: su fin es la perdición. ¿Cuál era la fin de los judaizantes que entraron dentro del cristianismo, pero que estaban distorsionados? ¿Qué ellos predicaban? La ley. Esa será su perdición, dice San Pablo. La ley era su perdición. Después dice, su Dios es el vientre. ¿A qué se refiere? No se refiere a los comelones. Cuidado, yo soy cochabambino, no como mucho, por si acaso. Se refiere a que los judaizantes tergiversaban para que esto debes comer, esto no debes comer, esto te hace puro, esto te hace impuro. En eso estaban constantemente, en la ley, en la pureza y impureza. Esto debes hacer, esto no debes hacer. No debes tocar a una mujer que está con su sangrado, te hace impuro. Esto no puedes hacer, aquello no puedes hacer. En eso estaban todo el tiempo. Y finalmente va a decir, su gloria está en aquellos que se cubren de vergüenza. ¿Dónde era la circuncisión? ¿En el dedo? ¿En la boca? ¿En los labios? ¿Dónde era su circuncisión? Ahí abajito. No lo vamos a mencionar porque algunos se medio que son púdicos. Y ahí va a decir, ellos están en cosas terrenas, ellos están en cosas mundanas, en tradiciones, en ritos vacíos. En cambio nosotros somos ciudadanos ¿de dónde? Del cielo. Él transformará nuestra carne débil, nuestro cuerpo, y con Él llegaremos un día. Por eso al final va a decir San Pablo, va a decir, ustedes son mi alegría y mi corona, amigos míos, perseveren fielmente en el Señor. ¿Qué significa perseverar fielmente en el Señor? Abrazar la cruz de Cristo, predicar la cruz de Cristo. No se trata de evadir el dolor, el sufrimiento cuando nos toca vivir. El cristiano está para abrazar la cruz de Cristo. Y ahora ahí entramos en el Evangelio. El Evangelio vale la pena meditarlo, porque si bien el Señor va a tomar a tres churiquis, ¿cuáles eran esos tres churiquis? Pedro primero, Santiago y Juan. Ya, un like para ustedes. Ustedes 2 like, Juancho 2 dislike. Ahora, ¿por qué el Señor agarra a estos tres tipos y se va a la montaña? ¿Por qué? ¿Se han preguntado?
Siguen mirando bonito con sus ojos tan bonitos. Algunos ya están descansando en paz. Porque el Señor había anunciado su primera pasión. Más antes Pedro, en otro pasaje, cuando le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, y él dijo: voy a ir a Jerusalén, me van a maltratar, me van a humillar, me van a escupir, me van a mechonear, me van a clavar, voy a morir y voy a ser crucificado. Pedro, que le había dicho en Mateo y en Marcos: no, que no te suceda eso, Señor, no. Era su amigo, no iba a permitir que muriera. Pero el Señor, ¿qué le dijo? A ver, repitámoslo: apártate de mí, Satanás. Digámoslo. ¿Qué dijo? Eso le había dicho. Y el Señor le zarandea a Pedro y le dijo: tú no piensas como ser humano, como Dios, sino como ser humano, etc. Y eso los dejó desanimados, los dejó, como dicen en Coyalanda, descaitados, sin ganas, sin moral, sin nada de nada. Estaban ahí. Pedro y sus compañeros estaban desmoralizados. Y ahí entra la lectura de hoy. Dice: una semana completita, creo que no se han hablado entre ellos, estaban tristes, estaban todo así. Dice ahora: 8 días después de estos discursos, de la enseñanza de que Jesús dijo que iba a morir, tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña a orar. Miren cómo es la oración del Señor. El Señor estaba orando con toda su fuerza, como presentándole al Dios que es difícil su misión, que ni sus discípulos entienden, y que Él mismo muchas veces estaba quizás acongojado. No es que el Señor dijo: voy a ir a morir, qué feliz soy. No. Jesús mismo sentía en su alma que necesitaba orar para comprender la voluntad y obedecer a Dios su Padre. Por eso los llevó. Y al orar esta oración tan fuerte del Señor, ¿qué le pasó? Ya se han vuelto a dormir. ¿Qué le pasó? Se cambió, empezó a dar frutos, se transfiguró, aunque la palabra es metamorfosis en griego. En griego es una especie, para Lucas, para Marcos y Mateo se transformó, para Lucas se iluminó, se hizo blanco intenso, que los apóstoles no podían ver ese blanco intenso. Su oración le llevó a eso. ¿Quién está haciendo todo eso? Su Padre. Su Padre, porque al orar, a entrar en comunión con Dios, su Padre está haciendo que su Hijo se ilumine. ¿Quiénes aparecen ahí? ¿Por qué ellos y no David, y no Samuel, y no Salomón? ¿Por qué Moisés y Elías? ¿Por qué Moisés y Elías? ¿Por qué? No es solo aspecto teológico, la ley y los profetas. Me anoté aquí. Moisés y Elías están ahí con el Señor para consolarlo, para animarlo, no para desanimarlo como Pedro, no como Satanás, que el anterior domingo le dice: bueno, te daré todo esto. Oposición, bloqueo. Ya saben a quienes les dice Satanás el Señor: a los que bloquean. ¿Entendieron? No entendieron. Mejor que no entiendan. Ahora dice: Moisés y Elías estaban ahí para animarlo. ¿Por qué Moisés? Por esto. Porque ellos también sufrieron el ser siervo de Dios, el ser discípulo de Dios, el estar a favor de Dios. Tenemos que pasar por calamidades, tenemos que pasar por sufrimiento para lograrlo, el propósito. Dios no está para con varita mágica solucionar nuestros problemas.
porque Moisés mismo le pidió morir cuando el pueblo se rebeló, cuando el pueblo empezó a pecar, cuando el pueblo empezó a pecar en el Éxodo. Por eso dice en el Éxodo 32, no sé si se anotan, lo menciono. Moisés deseó morir porque el pueblo le atacaba, el pueblo le denigraba a Moisés. Y Moisés sabe que es ser rechazado, Moisés sabe que es cargar la cruz, Moisés sabe que es dolor y sufrimiento. Por eso le pide, le va aquí, él está por eso, porque es difícil llevar la cruz, es difícil cumplir la misión de cristiano. ¿Acaso no nos pasa a ustedes, hermanos? ¿Dónde van ustedes cuando están en crisis, dolor, muere un ser querido? ¿Dónde van ustedes? No, a la mansión es al último, cuando ya estamos a punto de estirar la pata. Y además vienen a dormir. Yo hago el esfuerzo de querer predicarles. Si ustedes se quieren dormir, duérmanse. Al final el Señor les va a zarandear. Es difícil. Muchos de ustedes dicen: Padre, todos me critican, todo es la mansión, la mansión. ¿Por qué vas tanto a la mansión? ¿Por qué no llevas tu colchón? ¿Por qué? Pero hay gente que se va a los brujos. Pues eso nos está diciendo el Señor. Cuando hay crisis de verdad, hay dolor, hay sufrimiento, busquemos a Dios, busquemos el rostro de Dios, busquemos la Eucaristía, que no es solo el rostro de Dios. No hay otra religión en el mundo que tenga a un Dios que se pueda comer. La oración es clave. Ahora, en la transfiguración del Señor está ahí Elías también. En Primera Reyes 19:13, Elías también estaba perseguido por Jezabel. Estaba perseguido por esa reina pagana, la esposa del rey de Israel. Estaba perseguido, estaba de hambre, y él desea morir porque es difícil, pero superó, no se suicidó ni mucho menos. Por eso Moisés y Elías están ahí para hablar de ¿qué? Gloria, no me duerma. ¿Para hablar de qué? Del éxodo de Jesús, de su pasión y muerte, de su salida, para hablar de su sufrimiento. Ahí están esos dos personajes que en el Antiguo Testamento sirvieron a Dios. Por tanto, mis hermanos, no es nomás ahí. Ellos están ahí para hablar. Si nosotros recurrimos a la oración, también frente al Santísimo, expóngale tu problema, tu dolor, tu sufrimiento. Expóngale lo que tú quieres que el Señor te escuche. No vayas al hechicero, al sacasuerte, no vayas a tu comadre, a tu compadre. Vaya al Santísimo a escucharle, a hablarle. Más que te queja, escúchelo. Y ahí viene lo demás. Y con esto cerramos, que es tan importante. La nube es teofanía. La nube es manifestación de Dios. La nube y su sombra es presencia de Dios Padre. Están en el Horeb, están orando el Señor, y ahora los discípulos están extasiados de ver la gloria de Dios junto con Moisés. La gloria de Dios, dicen, escuchen eso, la gloria de Dios. Al orar podemos ver anticipadamente la manifestación de Dios, que no todo es muerte, que no todo es dolor. Vale la pena el sufrimiento para alcanzar victoria. Amén. Vale la pena el sufrimiento para alcanzar victoria. Eso están viendo los apóstoles, están viendo maravillados. Quieren hacer carpas, quieren estar ahí, están ahí chochos, no quieren bajar, quieren quedarse ahí. Pero papá Dios les va a frustrar esa visión, ese momento, esa pantalla de la visión de ver a Dios. Ahora papá Dios entre medio de nubes va a aparecer y va a decir: ¿qué dice papá Dios?
3 personas. Papá Dios va a abrir su voz. Otra manera de recurrir a Dios. Así como en el Éxodo, en el Génesis con Abraham. Ahora Dios va a decir: no estés triste, no te desanimes, no lloriques de todo y de nada. Este que he enviado, este que está aquí, no es el hijo de vecino, no es el hijo de un TikToker famoso, no es el hijo de un futbolista, no es el hijo de Bad Bunny, a quien escuchas más voz a cualquiera. No es el hijo de un presidente, no es el hijo de un rey, es mi hijo. Es mi hijo, mi predilecto. ¿Qué dice? Orden. Escúchenlo si ustedes quieren también transfigurarse. Escúchenlo. Pero nos hemos cansado de escuchar porque hay mucho ruido. Hay mucha música en los jóvenes. No saben cómo debemos tapar. Hay mucha bulla, hay mucho YouTube, hay mucho TikTok, hay mucho todo. Ya no escuchamos la voz de Dios. Ya no escuchamos su palabra. Escuchamos a líderes truchos. No, menos su líder de ustedes, que eligieron al superalcalde que tienen. Me maravillo al contemplar esos trenes aéreos. Yo me extasio al contemplar toda esa promesa que tiene ahí. Me maravillo ver a su alcalde de ustedes. Yo no lo he elegido porque soy cochabambino. Escuchamos a quien sea, cantantes, cualquier tipo que diga: ay, hay que entrar en la luz del corazón para tener salvación. No, yo prefiero escuchar a Dios. Mamás, no solo escuchen a uno de sus hijos, no solo escuchen escuchen a Dios, todos son sus hijos. Ni solo escuchen al esposo, sino primero a Dios para escuchar a todos después. Al decir, con esto termino, hermanos, al decir: este es mi hijo, mi predilecto, lo que está haciendo Papá Dios es: no se estacien tanto con la visión, no se dejen llevar por la admiración. Eso es un momentito en esta vida. Bajen nuevamente, bajen a la realidad, a su trabajo, pero escuchando. Hagan cosas buenas escuchando, no mirando, porque la mirada nos falla, nos vence. El TikTok, las redes sociales, a veces el no por, nos hacen desviar del camino. Las imágenes aparentemente son seductoras. Lo más importante en esta vida es escuchar, pero escuchar para obedecer. Por tanto, ese es el mensaje: orar, no extasiarnos solo con la mirada, sino escuchar la palabra, escuchar en todo momento. De eso se trata, mis queridos hermanos, de escuchar y hacer la voluntad de Dios. Que esta Cuaresma sea de escucha constante, no de un momentito, no de hacer prácticas litúrgicas así a la rápida, sino que haya una verdadera conversión. Porque si yo no escucho como Cristo escuchó a su Padre, fue obediente hasta la cruz, recibió la corona de la resurrección, ascendió a los cielos y con nosotros va a triunfar. Por eso nosotros somos ciudadanos de la otra vida. Pero aquí debemos trabajar. No somos ciudadanos para estar de brazos cruzados. Dar testimonio de nuestra vida en Cristo, abrazar su cruz, vivir en plenitud esta vida para merecer también un día que nuestros cuerpos se transformen. Que así sea. Amén, amén, amén.